amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45. Justo estábamos al iniciar el programa cuando los invitados y un servidor hemos leído la noticia de que el presidente de la República ha concedido la orden del Quesal a todos sus ministros. Nos quedamos aquí todos con cara de pasmados, más pasmados que el señor Bryan cuando lo detuvieron esta mañana, pero sin alcohol, de cómo es posible que en 3 meses se otorgue tal condecoración a todos los ministros y de cómo una persona en el ejercicio del cargo puede otorgar la orden que él solo puede otorgar a aquellos que son sus subordinados mientras lo ejercen. Bueno, todo un ejercicio de improvisación, deshonestidad y descrédito de la orden para los que de verdad se lo merecen. Lo digo como lo siento y lo tengo que anunciar antes de presentar a nuestros invitados, que me disculparán por este atrevimiento, pero es que parece que vamos de mal en peor y no aprendemos. Vergonzoso, no tiene otro nombre. Bueno, vamos a hablar de la captura del señor Bryan Jiménez, el exdirectivo, el expresidente de la Federación de Fútbol. Como ustedes saben, era buscado por Estados Unidos y esta mañana, en un estado lamentable de ebriedad, fue detenido por fuerzas de la policía. Vamos a hablar qué le espera, cuál es su futuro y, bueno, qué ha ocurrido en torno a este caso que por un poquito más de un mes ha estado el señor ha estado escondido y evidentemente el caso no había estado presentado como ahora se evidencia. 2 invitados de lujo y mi compañera Silvia Jereda, como todos los martes. 2 abogados. El señor Estuardo Ralón, que ustedes saben que es abogado y miembro del Comité de Regularización de la FIFA para la Federación de Fútbol. Y también don David Pineda, abogado. He dicho presidente, pero es... vicepresidente. Digo bien, vicepresidente, ¿verdad? Muy bien, Estuardo y David, bienvenido. Muchas gracias por estar. Y doña Silvia, pues empecemos con el tema de fútbol, dejémoslo de la orden del Quetzal ahora. Gracias, Pedro. Licenciado Ralón, yo quisiera arrancar con usted este tema. Sabemos de los sobornos que existieron por parte de Jiménez para los contratos de la televisión abierta de Guatemala. Se está siguiendo un proceso de extradición en los Estados Unidos. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿procede esta extradición que se pide? Y en el caso de Guatemala, ¿hemos sabido de alguna otra investigación o denuncia que se lleve contra el señor Jiménez? Y en este caso, ¿qué procede primero? ¿Que acuda ante la justicia guatemalteca y luego sea extraditado o directamente se le puede enviar a Estados Unidos para ser juzgado? Sí, buenas noches. En este momento, cabalmente, como está la situación legal, la solicitud de extradición procede. Existe un procedimiento en el cual lo normal es que haya un periodo de prueba de 40 días para conocer la acusación de Estados Unidos. Sin embargo, el abogado de Bryan Jiménez declaraba hoy que se iban a allanar, que iban a renunciar al periodo probatorio para que el trámite agilizara, el cual pasa por la Corte Suprema de Justicia, y la última palabra al final en la extradición la tiene el presidente de la República, que seguramente será ya el nuevo presidente que toma posesión el 14 a las 14. En el caso de la comisión, si bien este es un caso específico judicial en Estados Unidos, se solicitó a la Contraloría General de Cuentas. El día de hoy a las 9 de la mañana estuvimos con el licenciado Carlos Mencos solicitándole una auditoría más profunda para hacer una revisión de los manejos locales, porque obviamente si se ocurrió esta situación en un tema internacional, uno debe de saber de esas deudas de arrastre, de esos contratos y de esa situación, si hubo o no algún tipo de anomalía. Es de decir que el Contralor indicó ser un facilitador, dar el apoyo, de hecho ya tiene personal en la Federación y va a profundizar sus investigaciones. Nos comentó que la Contraloría había presentado una denuncia penal en el Ministerio Público precisamente por el contrato que origina el proceso en Estados Unidos. Por lo que, si bien no hay algún auto de procesamiento todavía local, sí hay un procedimiento que se está iniciando, según nos comentaba él, la Contraloría lo inició y que se está ventilando. Si hubiese una situación legal ya con un auto de procesamiento, un proceso formal en contra de Bryan Jiménez en Guatemala, primero tendría que resolverse el proceso local antes de darse la extradición, pero en este momento está como en una fase inicial y en paralelo se va a hacer el procedimiento de extradición. De todas maneras, la denuncia de la Contraloría es posterior a la que pone Estados Unidos. Es la norma de actuar de la Contraloría, es decir, no hace nada y cuando lo descubren que no ha hecho nada,
se lava la cara con la denuncia habitual. David, ¿por qué, muchos dirán, bueno, ¿por qué un hombre que se opone, él balbuceaba un poco este tipo de cuestiones, pero un hombre que se opone a la extradición no es plato de buen gusto, donde tiene una causa pendiente, ¿por qué no la pelea? ¿Por qué la estrategia del abogado es decir, miren, vamos a allanar, creo que era la palabra que decía el abogado, vamos a allanar el camino para que esto ocurra y lo haga allí? ¿Qué estrategia detrás de todo esto? Bueno, yo sí quisiera dar mi punto de vista en cuanto a la procedencia de la extradición. Yo estoy convencido de que no procede la extradición porque Estados Unidos no se rige en materia de extradición en convenios multilaterales, sino únicamente en tratados bilaterales. Y en este caso estoy seguro que esta extradición se basa en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, estoy seguro que esa extradición se va a dar aún si se opusiera el requerido, porque aquí aplica la ley del más fuerte y definitivamente se va a dar. Estados Unidos hizo una reserva de los artículos que precisamente contienen lo relativo a la extradición. Entonces, técnicamente, estrictamente jurídico, no procedería. Pero aún si se opone, se va a dar. En cuanto a la posibilidad de que sea diferida la extradición por este proceso penal que tardíamente pudo haber iniciado el Contralor, definitivamente no afecta la extradición. En primer lugar, porque se está, como dijo el doctor Ralón, allanando. En segundo lugar, porque la causa debería de ser previa a la solicitud de extradición para que se debiera dilucidar y posteriormente diferir la entrega. En este caso, pues, es una causa posterior, entonces no va a afectar esa entrega, porque si no, ese sería el ardid que utilizarían todos aquellos extraditables para mantenerse en el país, pues crearse procesos penales posteriores a la solicitud de extradición. Y en este caso, tengo entendido que ese proceso penal o esa denuncia, que aún no es un proceso penal, es posterior. Así Primero en tiempo va a ocurrir así aquí, ¿verdad? Yo quisiera preguntar respecto a esto. Estuardo, usted mencionaba que Contraloría habla de que están haciendo algunos reportes, algunos informes. Sabíamos desde hace mucho de la corrupción que imperaba en la FEDEFUT, así como en otras federaciones del deporte. Habíamos visto una impunidad absoluta e inclusive el enriquecimiento ilícito de las autoridades que incluso permitieron a alguna de las personas que están sindicados, en este caso, pagar hasta 4 millones de fianza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que se comience a limpiar, no a nivel internacional, porque sabemos que el escándalo es muy grande, pero a nivel local, esta Federación de Fútbol y otras más tan importantes para el deporte en Guatemala? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Puede ser esto la punta de lanza para abrir toda esa corrupción enraizada desde hace años? Sin duda alguna, en Guatemala tenemos suficiente legislación, pero el problema está en que no se aplica. Estamos viviendo en Guatemala un momento, digamos, de cambio en todo este tema de ataque a la corrupción. Si bien esta es una comisión que fue designada en forma internacional, los acercamientos que nosotros como comisión hemos hecho hoy han sido con autoridades locales como la Contraloría, también la misma Confederación Deportiva Autónoma, quienes han mostrado una, digamos, idea de querer apoyar, de querer facilitar en que sí se realicen investigaciones y en su momento denuncias en el ámbito, digamos, de lo que es propiamente la Contraloría de Cuentas. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es exigir el cumplimiento de la ley y en el caso de tener a la vista que hay una situación anómala, presentar las denuncias correspondientes. En la comisión también hemos solicitado una reunión con la fiscal general que está por programarse, digamos, a finales de este mes, porque si bien, digamos, es una comisión que tiene una función dentro del ámbito del fútbol, los problemas que hacen disfuncional y el escándalo de corrupción que desató que la FIFA interviniera, pues tienen una falla estructural que se replica en diferentes entidades del gobierno, es decir, donde los problemas que uno ve ahí los ve quizás en menor dimensión de lo que es macro en una situación si vemos el funcionamiento o la disfuncionalidad del Estado en otras funciones. Entonces, la idea es acudir a las autoridades competentes, exigir que cumplan su función fiscalizadora,
presentar las denuncias que corresponden y dar el seguimiento y acompañamiento. Sin embargo, Estuardo, eso es un poquito utópico en un país como Guatemala, donde las cortes no funcionan, donde tanto jueces como fiscales están siendo sobornados y cuando millones de dólares se mueven en federaciones como estas. Así es difícil, pero es el camino que corresponde, digamos, debido proceso, exigir y denunciar. Si uno ve una situación anómala, también denunciar si hay algo que se está saliendo, pero lo que corresponde es que tanto el ciudadano como cualquier autoridad haga activar esos procesos que no han funcionado por décadas, pero la única manera de que funcionen es reencauzarlos por esas vías y exigirlo. David, ¿podemos tomar el caso del magistrado Trujillo que fue detenido, investigado, o, aunque sea livianamente, y luego tiene una caución económica como un modelo de lo que ocurrirá con el señor Bryan, o desde la perspectiva jurídica hay alguna diferencia? Alguien que se ha resistido, vamos a decirlo así, que no lo ha facilitado, que ha estado escondido, o eso no tiene sustancia para el juez que lo vaya a decidir en Estados Unidos. Definitivamente el fiscal que lleva el caso en Estados Unidos va a utilizar y explotar el argumento de que él se mantuvo prófugo durante todo este tiempo para pues contraargumentar para que el juez no le dé el beneficio de la fianza, porque pues en el caso del magistrado Trujillo se le dio ese beneficio que pues yo creo que valdría la pena aclarar que no se pagan los 4 millones, sino se paga hace un porcentaje, pero paga, igual son 400 mil se paga dólares. un porcentaje, casi un 10%, algo así. Pero la pregunta es, una persona tiene los 400 mil dólares a la mano para pagar ese porcentaje de la fianza, 400 mil dólares. Sí, eso es algo que tendría que evaluar cada uno de los procesados. Yo creo que también hay diferentes formas de poder evaluar esto, pero yo creo que el fiscal definitivamente va a explotar este tiempo que él estuvo prófugo para evitar que se le beneficie con esta caución económica. Sin embargo, digamos que la mejor decisión que le pueden dar es precisamente algo similar a lo del magistrado Trujillo, digamos que se presente, esté un tiempo y lo dejen bajo caución económica hasta que se resuelva. ¿Estos son delitos de prisión o son delitos puramente administrativos, o ambos? Es decir, ¿pago y me quedo feliz? ¿Devuelvo el dinero y me quedo feliz? ¿O a pesar de que vuelva el dinero, o aunque no lo devuelva, hay una cárcel dura por estos delitos que se les acusa a ambos? Yo creo que la mejor estrategia es la que él está utilizando, de allanarse a la pretensión del Estado requiriente, llegar allá y dar cuentas. Yo creo que el mejor camino para él en todo caso va a ser negociar, tomando en cuenta el monto. No creo yo que él sea de los objetivos principales dentro de esa estructura que se plantea la fiscal en Estados Unidos, y negociar y conseguir un buen acuerdo. Yo creo que él podría conseguir un buen acuerdo, cumplir unos 20 a 60 meses, porque en Estados Unidos lo más ilógico es ir a juicio, porque el gasto en el que incurre el Estado provocaría que pueda ser condenado incluso a la pena máxima, ¿verdad? Mientras que si hay un acuerdo, el juez va a decidir dentro de ese parámetro al que llega la defensa con la fiscalía. Estuardo, tú eres del Comité de Regularización de la FIFA. Ya has hablado de algunas cuestiones de denuncia. ¿Esto requiere, desde la perspectiva estructural del derecho, hacer grandes cambios en lo que hay? ¿O esto es, bueno, personas que han sido deshonestas, ¿verdad?, o que han cometido delitos, que el sistema, como tú has dicho, denunciando, lo va a depurar, pero no hay que hacer grandes cambios? ¿O se requiere, cuál sería tu análisis? ¿Un cambio profundo, una lavada de cara, o una denuncia de los responsables? Se requiere un cambio estructural, porque, digamos, la manera en que funcionan las federaciones, los estatutos, las reglamentaciones, generan una serie de incentivos para que, perversos, digamos, ellos. perversos ellos, para que puedan haber requerimientos de comisiones, para que eventualmente fondos que deberían de llegar a las arcas de una federación no lleguen, para que haya intermediarios de que alguien discrecionalmente disponga a quién le asigna o no le asigna parte de los fondos. En todo, digamos, cuando uno analiza los diferentes puntos donde hay discrecionalidad en cuanto al flujo de fondos, se incentiva la poca transparencia en la realización de los contratos, digamos, no se respeta el procedimiento de que sean necesariamente públicos, hay todavía mucha secretividad.
toda esa parte requiere una reforma estructural. Reforma estructural requiere como punto de partida una modificación de estatutos. Pero si esta situación pequeña lo llevamos a otro nivel, estaríamos hablando, en términos generales, por plantearlo así, de una reforma legal estructural, porque el mismo desorden financiero y discrecionalidad que uno puede ver en una unidad ejecutora, que es una federación, es algo que es como un virus común en ese desorden financiero y discrecionalidad en otras áreas del Estado. Si no se hace la reforma estructural, pues básicamente esto va a ocurrir en la medida que uno tenga un bueno o regular o mal dirigente. Entonces tiene que haber cambios en la normativa. Hay demasiados incentivos perversos que generan discrecionalidad en el manejo y distribución de los fondos. Aquí hay otro tema que a mí me gustaría tratar con ustedes. Uno de los delitos, además de la conspiración a través del mercadeo deportivo, la corrupción, lavado de dinero, esta corrupción por el mercadeo deportivo. Aquí vimos, por ejemplo, cómo Brian Jiménez ofrecía paquetes para ir a ver en palcos especiales a personas, empresarios, deportistas y gente civil guatemalteca que adquirió ilícitamente y a precios sobrevaloradas esas entradas. Entonces, hablemos también de esta doble moral del guatemalteco, que se presta para comprar este tipo de entradas ilícitas que él utilizó, que eran para mercadeo, y las utilizó para beneficiar a ciertos grupos de personas que podían tener el acceso a comprar esas entradas. Sí, es lo que se habla cuando es el tema de corrupción. En el tema de corrupción tienen que haber dos lados de la moneda, alguien que está dispuesto a recibir y otra persona que está dispuesta a dar. Y creo que se da en la medida que también, digamos, hay un problema en el sistema de justicia que se mencionaba, de que muchas veces no hay certeza de castigo. Entonces, por un lado hay discrecionalidad para poder hacer algún tipo de ofrecimiento y la expectativa de que haya aplicación de la ley y certeza de castigo no existe. Entonces ya entramos en unas fallas completas, pero ¿cómo empezar? Yo diría que en la medida que se vayan eliminando esas discrecionalidades y transparentando cuáles son las reglas del juego, es decir, que no sea una persona la que tenga que decidir si le da entradas o no, si le da algún beneficio a alguien, sino que está reglamentado a quién le corresponde y a quién no le corresponde. Y en estos momentos no hay una reglamentación. Hay una que debe de mejorarse. La labor fundamental de la Comisión Normalizadora es hacer una reforma de los estatutos de la Federación y que en el mes de septiembre de este año haya una nueva elección de directivos con los nuevos estatutos. Cambios fundamentales es un comité de ética, una auditoría de gestión y una forma diferente de elegir a los delegados del deporte para que no sea tan fácil comprar los votos. David, ¿por qué no lo hacemos aquí? Estuardo en algún momento apuntaba la debilidad del sistema, la falta de engrase del sistema que no lo había hecho antes. Bueno, de esto nos venimos quejando y gracias a Dios se están viendo acciones que pareciera que lo van a mejorar. Pero ¿por qué el Contralor, después de que Estados Unidos los ha... yo también lo veo, yo también lo denuncio. La pregunta es, ¿por qué no lo vio usted antes si era su obligación más que la de los propios norteamericanos? ¿Realmente hay incapacidad, hay desidia y despreocupación, hay absoluto negación del puesto que uno o no hay capacidad de hacerlo? Yo creo que lo que no hay es voluntad, porque pues normativa, como bien dijo el doctor, sobra y hay suficiente para poder encauzar diferentes procesos. Para mí el principal problema es la voluntad o la falta de voluntad en el funcionario, y es hasta que estalla por otro medio, por decirlo de alguna manera, determinado problema, es que se activan todos aquellos actores que debieron haber prevenido precisamente ese tipo de falencia. Entonces, ¿de qué vale una Contraloría en este caso que uno dice, bueno, tiene que venir la fiscal general de Estados Unidos a decirnos, mire, ustedes tienen 2 delincuentes en el país, o al menos 2 que yo acuso de delincuentes, y lo triste es que uno sale, sí, es verdad, lleva usted razón, mire, voy a poner una denuncia. ¿Hasta qué punto no hay que sacar a ese tipo de funcionarios que actúa a destiempo y desmerita el propio sistema? Porque ¿qué no está pasando que al no descubrirse no resuelve, en este caso, la Contraloría? Bueno, yo creo que este momento de cambio, digamos, es de aprovechar para que salgan otros temas y que se cumpla con esa función. El ofrecimiento de hoy es un apoyo
a una revisión y que tengan que salir los casos, sean de deudas de arrastre, sean de personal, sean de contratos nuevos, es decir, si no se había realizado anteriormente, entiendo que hay un punto de partida nuevo en el cual se espera que se cumpla. Y creo que la situación de que siente la ciudadanía cuando hizo esas marchas de corrupción y demás es que exigiendo los funcionarios realizan su labor, y creo que el mejor ejemplo lo vivió el propio Congreso de la República en el año 2015, en donde tuvo que conocer temas puntuales de antejuicio, en donde si no hubiese existido la presión que hubiera, no sabemos si se hubiera tramitado de la manera en que se tramitó. ¿Hay algún televidente que dice, bueno, ¿vamos tan más en el fútbol por esto o la cosa es distinta? Es decir, no nos clasificamos porque nos quitan el dinero, o a pesar de que tengamos dinero, la selección nunca va a llegar a ocupar un puesto mínimamente digno en la de esta. No tiene nada que ver, ¿o sí? No, sí tiene que ver, porque normalmente para poder llegar a un resultado hay una relación causal, y toda esa parte administrativa y financiera tiene que ir de la mano en un tema deportivo. Pero si hay un desorden financiero donde los incentivos son para algunos pocos directivos sacar beneficio, lo deportivo queda por fuera. O sea, si uno analiza si el resultado no se ha dado y en parte hay una carga por la desorganización y el desorden, creo que sí lo hay, porque se dejan de hacer cosas porque los recursos no están, y esos recursos no están porque se quedaron en el camino. Yo quisiera preguntar, viendo un poquito a futuro, vemos por ejemplo las futbolistas que están ahorita en la sub-17 femenino, que ya están clasificando, no tienen pasajes, no tienen dinero para viáticos, no tienen dinero para hotel. Futbolistas destacadas jóvenes. Así es, de hecho... ¿Cómo resolver este caso mientras vemos el despilfarro y la corrupción de estos vectores? Digamos, hoy tuvo que haber una medida de emergencia en la visita que hicimos a la CONFEDE por ser una selección que está en competición olímpica. Solicitamos y recibimos de una vez el apoyo de que el Comité Olímpico va a entrar de emergencia a tener que cubrir temas de visas, de pasajes y todo, porque hay una competencia el 8 de febrero y lo que la comisión fue a encontrar es un déficit de 2.3 millones de quetzales. Es decir, hay que recurrir a una situación emergente porque los fondos que tenían que estar en un determinado lugar no están. O sea, eso es un tema administrativo financiero que afecta en lo deportivo. Creo que es un buen ejemplo. Sí se resolvió gracias al apoyo del Comité Olímpico. Digamos que también hubo una reunión el día de hoy, pero estamos como, eso es apagar un fuego. Aquí lo que hay que resolver es que no vuelva a ocurrir, y para que no vuelva a ocurrir hay que quitar todos esos incentivos perversos que hacen que haya discrecionalidad y mal manejo. O sea, Estuardo, ¿podríamos estar en los próximos meses acudiendo a presenciar nuevamente una depuración y un grupo de funcionarios que podrían ir a la cárcel en caso de que les descubra la corrupción en las auditorías que va a realizar Contraloría? Fue lo que se solicitó hoy a quien es la autoridad competente que realice la investigación, y en el caso de la visita al Ministerio Público es lo que se solicitará en la medida que le lleguen las denuncias bien presentadas por la Contraloría. David, ¿cuánto puede durar este proceso? Hoy se ha detenido a la persona, hemos ya hablado de que no va a allanar, ya ha dejado claro que independiente, pero ¿qué duración hay de proceso en tiempo? ¿Cómo podemos ver esto? Yo creo que sin ninguna interferencia dentro del proceso no debería de exceder los 4 meses para que él pudiera efectivamente estar siendo entregado en el aeropuerto internacional Aurora por parte de las autoridades guatemaltecas rumbo a los Estados Unidos. Solo estamos hablando de fútbol, pero evidentemente está la sospecha, y aquí ha habido grandes deportistas que han venido a quejarse, y estoy recordando ahora al señor Barrondo, de cómo los recursos no llegaban. Es decir, puede que nos juntemos en otra ocasión a hablar de otras federaciones. Seguramente. Bueno, pues tomémoslo con el mejor ánimo posible. Ahí ven ustedes lo que parecía evidente, efectivamente lo era. La corrupción que campea, el nulo papel de la Contraloría, yo diría incluso que el deshonesto y poco ético papel de una Contraloría que en vez de inspeccionar y encontrar estas cosas, reacciona hipócritamente y tarde cuando otro no la señala. Quizás lo que hay es que empezar por depurar la Contraloría y poner a alguien que de verdad se preocupe de estos temas. Estuardo, David, muchísimas gracias. Creo que el tema ha quedado al menos suficientemente claro para los televidentes, aunque seguro que tendrá su resquicio, y nos vamos con nuestra compañera que nos haga
un análisis de los Twitter más interesantes. Adelante. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión, así que lo invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Hablamos en este momento sobre la captura de Brian Jiménez, expresidente de la FEDEFUT, quien está involucrado en casos de corrupción en la FIFA. ¿Qué opinión le merece esta situación? Vamos a comenzar con la opinión de Luis Blog. Aún no puedo creer cómo cambió tanto su apariencia en un mes. También tenemos la opinión de Juan Barrondo. Es necesario un cambio de inmediato, pero disculpen, están poniendo gente profesional a intermediar en la federación. Eso es muy bueno, pero no son gente del deporte. También tenemos la opinión de Ángel Villagrán. Pobre, la verdad, ni un humano es digno de juzgar a otro de su misma especie, pero este señor, si así se le puede llamar, es más adinerado que Otto Pérez Molina y su ambición a dónde lo llevó. Y por último, la opinión de Gerson Muñoz. Lo malo es que siempre a las órdenes de los estadounidenses. Estos son los comentarios con los que contamos en este momento. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Mientras tanto, iremos a una pausa comercial y volvemos con más.